¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta sesión de este diplomado de Derecho Constitucional que organiza la institución CEFOCAP, Centro de Formación y Capacitación. Y como se ha dicho, el día de hoy vamos a abordar dos procesos constitucionales, el proceso de cumplimiento y la acción popular. En ambos, en el primero de los casos es un proceso llamado de tutela de derechos, ¿no? Es un proceso, digamos, de incorporación en el texto de la Carta 93. Mientras que el otro proceso es un proceso que podríamos llamar ciertamente de control, un proceso orgánico, y que su historia y su incorporación en el texto constitucional viene ya desde la Carta del 33. En ambos tiene básicamente una finalidad, cuál es la que planteó el Código, que es la de garantizar la jerarquía y la primacía de la Constitución como norma jurídica. Sin embargo, existe, pues, en el caso de la acción popular, un contenido interesante que tiene que ver con su denominación, ¿no? Acción popular. O sea, tiene que ver con su mayoría, tiene que ver con algunos supuestos de legitimación. Y yo diría que el término correcto sería acción civil, porque ciertamente los supuestos de legitimación que se plantean son bastante amplios y están básicamente reconocidos a la comunidad en su conjunto, a la ciudadanía en su conjunto, igual que el proceso de cumplimiento, pero que, digamos, históricamente hablando, ambos tienen algunas diferencias. Uno es un proceso de libertad, un proceso de derechos, y el otro es un proceso llamado orgánico, y que por diferencia o distingo de los distintos procesos constitucionales, es el único proceso, me refiero a la acción popular, que no llega a la instancia del Tribunal Constitucional, termina y culmina en el Poder Judicial. Ahora, que claro, dentro del artículo 200 de la Carta Política siempre se ha dicho, son garantías constitucionales, son procesos constitucionales, tanto los orgánicos como los de la libertad. Lo cierto es que el proceso de acción popular ha sido ciertamente un poco, yo no diría vedado, sino un poco, tampoco ninguneado sería el término, sino que ha sido un poco aislado a un proceso que tiene que ver básicamente con infracciones que cuestionan normas de carácter general, normas administrativas y reglamentos. Y de eso recibe su nombre, ¿no? Acción popular, ¿no? Una actio populis, un proceso destinado a los ciudadanos en general para impugnar normas de alcance general. Bueno, en el caso del cumplimiento, yo creo que la cosa está mucho más consolidada y ya a la fecha ya no hay muchas desavenencias en el ámbito de la doctrina, porque ya se ha establecido que ese es un proceso constitucional y no un proceso constitucionalizado a partir de distintas tendencias y vertientes desde la jurisprudencia constitucional. Lo cierto que su eficacia ya no se discute el día de hoy. Tiene por finalidad garantizar la efectividad de los mandatos legales y los mandatos administrativos. Tiene también una función de ser un proceso, yo diría en la actualidad, que es un proceso, si podíamos señalarlo, es un proceso cuasi contencioso de condena, porque su interposición y su posterior fallo implica que el Estado deba hacer algo, ¿no? Frente a una omisión, frente a una renuencia, frente a una morosidad, frente a una falta de respuesta por parte de la entidad pública y del Estado. En ambos casos, yo diría que el proceso de cumplimiento, históricamente hablando, es el más rico, hablando en términos procesales. Yo creo que sus orígenes, yo creo que van, no solamente, no son contemporáneos, sino son bastante antiguos. Yo diría que de los, de los cuatro procesos de la libertad, llámese amparo, habeas corpus y orden de cumplimiento, el cumplimiento es el que se ubica en el segundo nivel en cuestión de la historia, no de incorporación de este proceso. Lo podemos identificar casi en la Edad Media, ¿no? Cuando se hablaba del famoso Rightus Mandamus o Right of Injunction, que era una suerte de el mandato del soberano con respecto al pueblo en la medida en que se garantizaba el cumplimiento de estas directivas que daba el príncipe, el rey, el soberano, y que debería ser cumplida básicamente por el pueblo. En estas dos modalidades, el right of mandamus o el right of injunction, es que esto se traslada posteriormente a Portugal, una de las más importantes colonias, y que después se incorpora en el ordenamiento brasileño en otra modalidad, el mandato de Injucao y el mandato de Securanca y que luego, con la Constitución del año 80 en Colombia, ya, digamos, se difunde básicamente a todos los espectros en América Latina.
En el Perú su incorporación es de la Carta del 93 recién, y esta fue objeto de una regulación constitucional en torno a una ley, la 26.301, que es la que establecía conjuntamente con el habeas data, que es, digamos, otro proceso constitucional, digamos, la que recibe ciertamente una serie de críticas fundadas por los colegas con respecto a su incorporación, porque en el fondo decían que este era un proceso que en el fondo no cuestionaba o no resolvía una controversia de carácter constitucional, no simplemente que el solo hecho de la inacción, del incumplimiento de la norma o de un mandato legal no contenía una controversia constitucional, y que ciertamente ello no involucraba que debería ser considerado un proceso como tal, un proceso constitucional. Entonces, en un primer momento, este proceso, digamos, yo no diría que fue mal visto, sino fue seriamente cuestionado conjuntamente con la vía data. Ahora ya la cosa está, yo diría, bastante más claro, el panorama está bastante claro, y el zoom de la jurisprudencia creo que ha hecho al respecto alcances interesantes, precisándose tanto en la legislación del Código Procesal Constitucional en una primera versión, la 28237, como en la 31307, el nuevo ordenamiento constitucional ya ha sido un proceso ciertamente optimizado, mejorado. Yo diría que en el caso del cumplimiento ha habido el mayor nivel de incorporación de reglas procesales para la determinación de aquello que es lo incondicional, aquello que es lo cierto, lo claro, y cuando el juez tiene que determinar si es un mandato claro y preciso, que es básicamente lo que busca esta suerte de este right of mandamus, ¿no? Este nuevo proceso, el proceso de cumplimiento constitucional. Bueno, esas son algunas reflexiones en apostillas que quería hacer antes de iniciar la actividad de hoy, que la voy a enfocar desde dos perspectivas. Una perspectiva eminentemente jurisprudencial, como debe ser, y la otra es un concepto también básicamente exegético, ¿no? Que es lo que establece el Código Procesal Constitucional. Y a partir de las 8:30 en adelante habilitaremos el espacio para las preguntas que los asistentes tuvieran a bien plantear. Bien, voy a compartir el material que hemos traído y que yo oportunamente se los he enviado a los organizadores del evento para que puedan, en todo caso, socializarlo o ciertamente visibilizarlo. Bien, entonces hablemos en un primer momento del proceso de cumplimiento constitucional. Esta presentación es una presentación, yo diría, bastante extensa, 123 páginas, porque definitivamente los contenidos, a ver un segundo, lo que pasa es que el material es bastante extenso. Vamos a situarnos en la primera parte, tiene que ver con el proceso constitucional de cumplimiento. Bien, aquí está, vamos a ver. Bien, algunos antecedentes, como les dije, antecedentes remotos, el famoso right of mandamus, el mandamiento de un tribunal competente en nombre del Estado el soberano. Y esto es el antecedente, es decir, podríamos identificar este proceso como la segunda edad de los procesos constitucionales, luego del reconocimiento del habeas corpus, ¿no? Tráeme el cuervo para resolver, tráeme el cuervo para sentenciar, y que después se, digamos, derivó en el famoso right of impeachment. Un poco hablando de la historia de este proceso, que si bien es cierto, su incorporación, reitero, se dio en el año 93 en nuestro país, digamos, tiene una rica historia constitucional en el sentido de dar obligatoriedad a los mandatos del soberano. Pero obviamente este concepto cambió en la medida en que el soberano tenía que estar limitado por una norma constitucional. El soberano tenía que estar limitado en su ejercicio, el funcionamiento correcto del Estado, ¿no? Entonces, algunos criterios jurisprudenciales, digamos, en virtud de lo que plantea el Código Procesal Constitucional. Bien, yo diría que en ese tipo de procesos implica una suerte de actividad interpretativa ciertamente compleja, porque en el Código actual ya lo que se establece es, con relación al cumplimiento, es que efectivamente hay una importante y densa actividad interpretativa por parte del juez en el momento que deba determinar que si el hecho es cierto, es claro, es preciso, es incondicional, para efectivamente establecer de que se ha incurrido en la omisión, en el incumplimiento de la norma, ¿no? Y esto está básicamente destinado
a la esfera pública, contrario sensu a lo que se plantea en la legislación colombiana, que puede ser también planteado frente a la inactividad en el ámbito privado. Únicamente corresponde a eso, a la autoridad pública o el funcionario. Y ahí entonces hay un tema que debería dilucidarse, ¿no? Porque cuando hablamos de autoridad, encontramos a una persona que está premunida de un poder, ¿no? Y un poder supuestamente estatal, ¿no? En ese sentido, yo diría, bueno, el concepto de autoridad no está claro, pues, en el establecimiento de este proceso, porque autoridad podría ser un policía, podría ser un serenazgo, podría ser un efectivo de control o de fiscalización. El concepto de autoridad me parece que debería ser mejor precisado en la norma, tomando en cuenta que es el sujeto que va a aplicar o el sujeto que es, digamos, que ocupa esta parte de la legitimación en un proceso de este tipo. Con respecto al tema de funcionarios, sí la cosa está más clara, ¿no? En nuestro ordenamiento, en el Decreto Supremo 005 del 90, PCM, que es el que rige la actividad administrativa, el término funcionario sí está claramente comprendido. Recordemos que esa norma en cuestión habla de tres niveles: funcionarios, profesionales y técnicos. Entonces, funcionario es aquel que tiene esa facultad reglada a derecho, al derecho administrativo, y que en este caso puede ser el demandado. Estamos hablando únicamente de un proceso que se restringe a la esfera pública en su conjunto, ¿de acuerdo? En su conjunto. Bien, entonces, este proceso, digamos, constitucional, tiene que ver efectivamente con eso, con la inacción, la morosidad, la renuencia o la inactividad por parte del Estado o de la administración pública en su conjunto. Distintos criterios nos ha planteado la jurisprudencia constitucional al respecto en el sentido de definir ese tipo de procesos. Yo diría que no es un proceso en el cual busca impugnar decisiones administrativas. Tampoco es un proceso en el cual se discute el carácter discrecional de la administración pública. Lo que se discute en este proceso es el acatamiento o no de una decisión de un acto administrativo o de un acto contenido en la norma. Eso es básicamente lo que se discute. O sea, no es un proceso que tenga por finalidad impugnar, cuestionar, pedir la nulidad, invalidez o ineficacia, como lo es en su momento, como lo ha sido en su momento el proceso contencioso administrativo. Creo que la virtud principal del proceso de cumplimiento constitucional tiene que ver con brindarle al ciudadano la posibilidad de ejercer un control jurisdiccional con respecto al incumplimiento de normas o de contenidos de ley que plantea la Constitución. Y al respecto, la jurisprudencia que voy a citar es una jurisprudencia ya reiterada y un poco nos enfoca con respecto a la problemática de en qué sentido está dirigido este proceso de cumplimiento constitucional. Vean ustedes el 168, que es una de las más importantes sentencias del tribunal al respecto y que tiene que ver con el precedente vinculante en esta materia. Y en este sentido, esta jurisprudencia dice, es un proceso orientado a materializar las obligaciones derivadas de una ley o un acto administrativo, respecto a las cuales existe renuencia, ¿no? De cualquier autoridad funcionario. Reitero un poco lo que establece el artículo 200 del Código Procesal y de lo que legislativamente ha seguido la pauta en nuestro ordenamiento jurídico constitucional. ¿Qué más dice? Su objeto es tornar exigible un interés jurídicamente protegido, establecido en una norma legal o un acto administrativo. Perfecto. Entonces lo que se busca es dar eficacia, garantizar ciertamente ese estatus de regularidad que debe tener una ley o una norma de carácter administrativo. Entonces ahí viene un poco uno de los primeros cuestionamientos que se hicieron frente a su incorporación, ¿no? ¿Por qué crear un proceso constitucional destinado a obligar al Estado en el cumplimiento de aquello que del Estado ha salido, como es la norma, como es el acto administrativo? ¿Por qué establecer un proceso optimizado, mejorado, para garantizar la eficacia del acto administrativo? Si es que la eficacia de este tiene que ver con la finalidad, que es el telos del acto administrativo. O sea, el derrotero de una norma o un acto administrativo es que éste se cumpla. Si no, entonces yo pregunto para qué se da. Digamos, es el fin inexorable de la norma o del acto administrativo que se cumpla. Entonces, ¿por qué abrir una infinidad de puertas y opciones procesales para que efectivamente algo que ya está garantizado en la Constitución, algo que ya está garantizado en la doctrina y que viene a ser el espíritu de la ley, como decía Montesquieu, ¿por qué establecer un proceso nuevo para garantizar ello?
Precisamente por eso, la sola existencia de la renuencia, de la morosidad, de la falta de respuesta, de la inacción, de la pereza del órgano administrativo o el ente del Estado, en el sentido de no cumplir, no acatar el mandato legal o el mandato administrativo en términos de lo siguiente, en el sentido de que la norma debe ser, digamos, cumplida su totalidad, no debe ser aparente, no debe ser incompleta y tampoco debe ser tardía. O sea, lo que se busca es el cumplimiento efectivo, efectivo planteado en una omisión legislativa. Bien, el objeto de la acción de cumplimiento es preservar la eficacia de las normas con rango de ley, valor y fuerza de ley, y los actos emanados de la administración pública. Nuevamente encontramos la palabra renuencia, ¿no? Renuencia la encontramos una y otra vez. Y su función no es un aspecto eminentemente litigioso, sino básicamente se enfoca en la obligatoriedad del cumplimiento de derechos fundamentales ya reconocidos que tienen que ver con la regularidad del sistema jurídico. Bien, vean ustedes acá esta jurisprudencia, la 1, la 09397, ¿no? Dice normas con rango de ley. Y ese es el primer punto que quiero enfocar con respecto al tema del cumplimiento. Cumplimiento constitucional, aparte de ser una garantía, aparte de ser y ahora considerado un proceso, tiene, digamos, se enfrenta directamente a esto, a las normas con rango de ley en el Perú. Dice normas, valor y fuerza de ley. Normas con rango, valor y fuerza de ley. Bueno, hablando un poco de nuestro sistema jurídico, deberíamos entonces aclarar que en el Perú existen tres tipos de normas. Las normas con rango de ley, las normas con fuerza de ley y las normas con reserva de ley. Las normas con rango de ley en nuestro sistema jurídico están ya desarrolladas en una jurisprudencia. La sentencia 0047-2004 ETC, sentencia recaída en el expediente Cleverdina Quispe. Ahí están contenidas las normas con rango de ley en el Perú. Es decir, las normas que ocupan este lugar expectante, este lugar primero por debajo de la Constitución, incluyendo también los tratados internacionales. Entonces, estas son las normas con rango de ley en el Perú. ¿Y cuáles son estas normas con rango de ley desarrolladas en esta sentencia? A saber, número uno, la Constitución, digamos, norma primera, norma normarum, norma in toto, fuente primera y fuente única. Y de ahí para abajo tenemos los tratados, ¿no? De ahí siguiente, en ese orden, tenemos las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, la ley de presupuesto, la cuenta general de la República, los decretos de urgencia, los decretos legislativos, las leyes de desarrollo constitucional, las leyes de reforma constitucional, los decretos legislativos, los decretos legislativos y finalmente el reglamento del Congreso. Hasta ahí encontramos las normas con rango de ley en el Perú, claramente definidas en una versión 2025, ¿no? De lo que se llama la pirámide kelseniana. Con respecto a esas normas, entonces, es que se puede invocar el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento frente a la omisión de lo que la norma precisa, de lo que la norma establece o de lo que la norma obliga. En segundo lugar, tenemos las llamadas normas con fuerza de ley. Y acá es un criterio interesante, digamos también de dogmática jurídica, ¿no? De lo que se llama las fuentes generales del derecho. Las normas con fuerza de ley son aquellas normas en relación al ámbito de su ejecución. Una ordenanza municipal, por ejemplo, una ordenanza municipal o regional tiene una aplicación limitada a su región o a su municipio. Por tanto, no son normas de alcance general. En cambio, por ejemplo, una ley orgánica o una ley ordinaria sí tiene un efecto nacional. Entonces, ahí hablamos de las normas con fuerza de ley. Y las normas de reserva de ley son aquellas normas en las cuales la Constitución prevé un ordenamiento específico para el desarrollo de determinados derechos. Entonces hay tres tipos de normas. En un principio, entonces, el cumplimiento constitucional procede frente a cualquier actividad de funcionario o autoridad pública con respecto y en principio a las normas con rango de ley en nuestro país. Ahora, las normas de segundo nivel, las normas de carácter administrativo, llámese reglamentos, llámese resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, resoluciones viceministeriales, directorales y demás, y eso y es objeto
de lo que vamos a ver en la segunda parte del curso del día de hoy, que tiene, que tiene que ver con la acción popular. ¿De acuerdo? Bien, ese por un lado. Y por otro lado por otro lado te habla de los actos, del acto administrativo, ¿no? De la norma de los actos administrativos. Y citando a los grandes maestros del derecho administrativo, ¿no? A García Enterrilla, a Marienhof, por citar autores extranjeros, definen el concepto del acto administrativo como aquella manifestación de la voluntad de un sujeto reglado al derecho administrativo y que tiene por finalidad, porque tiene por finalidad este, regular, extinguir o eliminar o crear alguna situación de carácter relevante en materia administrativa. Ese es el acto administrativo. Es decir, con respecto a estos dos ámbitos es que opera el cumplimiento constitucional. Es descartando entonces los llamados actos de administración y descartando en ese sentido también las llamadas actuaciones administrativas, que básicamente es el abocamiento de este ente administrativo en cualquier actuación. ¿De acuerdo? O sea, me refiero al acto administrativo, es esa manifestación de la voluntad expresa de un ente reglado al derecho administrativo. Bien, se llama un acto reglado. Reglado significa limitado, un acto sometido a la ley administrativa, que en este caso sería, claro está, la 27444, Ley del Procedimiento Administrativo en general. Entonces, exceptuamos el concepto de la actuación administrativa y también de lo que es el hecho de los actos de administración. A pesar de que en algún momento el Tribunal Constitucional dijo frente a los actos de administración si eran tutelables, si eran impugnables vía un proceso constitucional. Bueno, pero eso es objeto de otra materia, es objeto de otro tema. Bien, y el tercer elemento, no menos importante, es el que tiene que ver con la falta de reglamentación, o también llamado omisión legislativa. Ustedes saben que en nuestro país quien debe reglamentar las normas es el Ejecutivo, ¿no? En todo caso, estas normas, hay determinado tipo de normas son objeto de reglamentación, otras no, por eso se llama las normas de carácter autoaplicativo y las normas de carácter heteroaplicativo. Aquí estamos hablando de aquellas normas que requieren una reglamentación. En tal sentido, aquellas normas que han sido expedidas por el Ejecutivo tienen que ser reglamentadas. En ausencia en ausencia de esta reglamentación, entonces también es posible el planteamiento de un proceso constitucional. ¿Qué es el tercer supuesto? Entonces, el primero, ¿cuál sería? El desacatamiento, el incumplimiento de una norma con rango de ley. El segundo, el incumplimiento de un acto administrativo. Y el tercero es una omisión legislativa, digamos, producida por la falta de reglamentación. Tres supuestos que contempla la ley en este caso en concreto. Bien, un poco para terminar esto. Bien. Se trata entonces de un proceso ciertamente a la fecha, un proceso constitucionalizado, como a su vez lo es el contencioso administrativo, y no en estricto, y dice, y no en estricto, es un proceso constitucional, perdón, y no en estricto un proceso constitucionalizado. Digamos, la referencia de términos no es irrelevante, más bien yo diría todo lo contrario, es absolutamente relevante y necesaria que aclaremos este conflicto entre términos, un proceso constitucionalizado y un proceso constitucional. Bien, porque el proceso constitucional debe, por definición, resolver una controversia de carácter constitucional. Y en su momento el cumplimiento no fue considerado así como tal. Era un proceso constitucionalizado porque algunos decían que el incumplimiento de una norma por parte del Estado o la administración pública no generaba un derecho fundamental y, por tanto, y per se, invocable vía este tipo de procesos o en el caso de esta regulación. Si tú hubieras pensado caso contrario en ello, hubieras optado por un contencioso administrativo y entonces el cumplimiento constitucional hubiera sido más bien considerado como un proceso contencioso de condena que obliga al Estado a hacer algo. Bueno, en este nuevo modelo del contencioso, en este nuevo modelo del proceso contencioso, en el cual se hablaba de un proceso pues de plena jurisdicción, ¿no es así? Perfecto. Entonces, ese es un tema interesante también, también desarrollado en la propia jurisprudencia y para tal efecto estoy citando la sentencia 191-2003 ACTC. Bien, acá tenemos otro criterio interesante. Sirve para controlar la inacción de los funcionarios públicos, autoridades públicas, de modo que se puede identificar conductas omisivas, actos pasivos, inertes o de inobservancia de los deberes que la ley les impone. Perfecto. Entonces, para tal efecto, debe, debe, debe privilegiarse
este principio de vinculación positiva de la administración pública en la ley. Es decir, el cumplimiento de una norma, un acto administrativo, es una consecuencia del íter de la norma en su conjunto, ¿no? ¿Para qué emito una norma? Para que ésta se cumpla, para que ésta se ejecute, para que ésta se respete, para que ésta quede claramente, digamos, revestida de este contenido de obligatoriedad. Si no, no tendría sentido un Estado de Derecho, ¿no es así? O sea, la norma se pide y vaya uno a saber si se cumple o no, o en todo caso, diremos, pues claro, la norma no es opcional, sino la norma es selectiva. No, y no es así. En materia administrativa, las normas deben de cumplirse. Entonces, es importante determinar este principio de vinculación positiva a la administración que obliga efectivamente que la ley, digamos, tiene que hacerse efectiva, tiene que cumplirse en totalidad. El otro punto también importante, acá cito otro criterio de jurisprudencia, con respecto al cumplimiento del mandato. Este cumplimiento del mandato no admite posiciones medianas o mediatas. Es un mandato que debe ser eficaz, debe ser claro, preciso, debe además de ser completo, perfecto, y no lo contrario, o sea, en contrario senso, no debe ser pues aparente, parcial, incompleto o imperfecto, sino debe ser completo en su totalidad, ¿de acuerdo? Y aparte de ello, ser oportuno, porque aquel acto administrativo que no se cumple dentro del plazo, efectivamente hay evidentemente más que una renuencia. ¿No es así? Así que hay otros contenidos más que revisten el concepto del acto administrativo de la ley. Si la ley se cumple parcialmente, entonces no estamos frente al cumplimiento de la ley. ¿De acuerdo? Yo diría que en términos mucho más coloquiales es un término de todo o nada. Es un tema que no está sometido al debate legislativo ni al debate parlamentario. Simplemente es en puridad el cumplimiento de la norma o del acto administrativo. Nada más, el cumplimiento completo, el cumplimiento no aparente, sino formal, el cumplimiento oportuno de la norma en su conjunto. Bien. Entonces, acá no se permite el cumplimiento aparente o parcial, básicamente considerado como el incumplimiento. ¿De acuerdo? El incumplimiento. Bien, acá hay otro concepto, perfecto. Acá hay un criterio interesante que tiene que ver efectivamente con ese plazo razonable en el caso de que una norma esté sometida a una reglamentación. Un plazo que no está contemplado en el Código Procesal Constitucional, ¿ah? El código no dice en ningún momento, no hay ninguna referencia, ni en el actual ni en el anterior, en relación a cuándo estamos sometidos a un plazo. Es decir, una norma que se emite, que se expide, debe tener obviamente una prescripción normativa en el sentido de cuándo debería cumplir, cuándo debería ser objeto de reglamentación. La norma dice, las normas lo dicen. ¿Qué es lo que dice? Esta norma será objeto de reglamentación dentro de los 60 días. Perfecto. ¿Qué pasa si la norma en cuestión ya se emitió y ya pasaron los 60 días, o los 100 días, o los 3 meses, 4 meses, no sé, el tiempo que consideren conveniente? Porque frente a eso no hay ningún plazo. Entonces se excede pues el plazo. Imagínense que se excede en un mes o en una semana o un par de días. Eso tampoco motivaría de que se plantee un cumplimiento para que eso se haga efectivo. Al respecto, que ha dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia, la 96-32-2006 PCTC, ha dicho lo siguiente, vean ustedes, en este caso, dice, debe considerarse, en el caso in examine, que ya contaba con más de 2 años de vigencia, tiempo que debe ser considerado suficiente para que se lleve a cabo un proceso de la referida regulación, en una materia en específico. O sea, si ha pasado 2 años, un año, obviamente estamos frente ya a un plazo imputable, ¿no? Ese es un tema que ciertamente todavía no se ha resuelto en el caso de la jurisprudencia constitucional. Bien, y el otro aspecto también importante, efectos de determinar la legitimidad, los supuestos de legitimidad o de legitimación, como ustedes quieran llamarlo, tiene que ver con los supuestos de legitimación, porque acá hay dos contenidos importantes. Uno es un contenido normativo, ¿no? Contenido con rango de ley, y el otro es un contenido administrativo. En ambos casos hay que hacer una precisión, porque en algunos casos pueden ser normas de alcance general y en otros pueden ser normas de carácter particular. Es obvio. Repito nuevamente. En algunos casos se puede demandar el cumplimiento de una norma de carácter general y en otras una norma de carácter particular. En algunas se puede invocar ciertamente un interés difuso y en otras no. Entonces, si hay un interés difuso, entonces no hay una causal de urgencia o de legitimidad para obrar.
¿de acuerdo? El interés difuso es considerado en la doctrina como aquel que se plantea frente a una situación en la cual no hay un interés, no hay una urgencia en el planteamiento del proceso. Entonces, acá es importante señalar que el primer caso, el que lo vamos a llamar la popular o también la legitimatio acto populis, ¿no? Un poco tratando de entrar también al segundo tema de la sesión del día de hoy, legitimatio acto populis. Es decir, estamos hablando frente a las normas de carácter general e intereses difusos. Me refiero a que lo que se plantea en el cumplimiento como demanda, como pretensión, es un acto de carácter general, es un acto administrativo de carácter general, que no necesariamente te vincula a ti como individuo. Digamos, no hay ese interés, no hay esa legitimidad directa para obrar porque no tienes interés y tampoco tienes urgencia en una tutela jurídica diferenciada, ¿no? Y acá cito el caso expediente 7435-2006 que habla acerca de esto, ¿no? Acá lo que se cuestiona es una resolución ministerial que establece que el Estado deba cumplir con esta resolución que establecía las normas de las que eran que eran unas normas para la aprobación de métodos de anticoncepción oral. O sea, este, las pastillas, exactamente cómo se llamaban, los métodos la píldora del día siguiente, para ser más exacto, ¿no? Entonces se demandaba al Estado, al Ministerio de Salud, que dé cumplimiento a esta resolución ministerial que establecía las normas para efectivamente la comercialización general de este tipo de productos. Bueno, si a alguna persona se le ocurre plantear este tipo de demanda, es obvio que no hay ninguna invocación de carácter particular, ¿no? O sea, acá uno plantea esta demanda con la finalidad que estas normas de carácter general se cumplan sin ningún requisito de titularidad, ¿no? O sea, no es para que digamos, existe un mandato específico con respecto al cumplimiento de normas, sino es de carácter general. Alejandro dice, tratándose el presente caso, el cumplimiento de normas legales de carácter general, hay que aplicar el artículo 67 del Código Procesal, tratándose de intereses difusos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se trata de este tipo de normas, es evidente que la legitimación pasa ya no a un segundo plano, sino a un primer plano. Debe ser una legitimatio acto populis. Caso contrario es el tema de la legitimatio ad causam, ¿no? Es decir, en esto, efectivamente, el acto administrativo que se deberá reconocer un derecho incuestionable al demandante e individualizar al beneficiario. Acá sí hay un interés particular. Acá no estamos hablando de una norma de carácter general, acá estamos hablando de un acto administrativo que reconoce a favor de determinada persona determinado beneficio o concesión o requisito. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, una, un acto administrativo, por ejemplo, correr el pago de una CTS a favor de un trabajador. Y la resolución es clara y precisa con respecto a quién va dirigida, a quién va derivada, a un trabajador con respecto a ese beneficio. Acá no estamos hablando de una resolución de manera general para la comunidad, estamos hablando de un acto de manera particular. Entonces, acá la idea es explícita. El acto administrativo deberá consignar al sujeto al cual debe ser reconocido determinado derecho. La legitimación entonces es distinta, ¿no? Acá estamos hablando de una legitimación ad causa, acreditación de la legitimación personal. Quiere decir entonces que estamos frente a dos supuestos. Una cosa es cuestionar una norma con rango de ley de alcance general y otra cosa es una norma general de alcance particular. Una cosa es cuestionar el cumplimiento de una norma administrativa de carácter general y otra es una norma de carácter, digamos, individual. Yo diría que son cuatro supuestos distintos. Y eso no lo establece el Código Procesal, digamos, como una pauta interpretativa. Es básicamente un desarrollo de la jurisprudencia que ha tenido a bien establecer esos contenidos. Lo dije hace un rato, hay una clara manifestación de una causal de improcedencia en el caso del cumplimiento frente a particulares. Eso efectivamente no procede. El cumplimiento en nuestro país no procede frente a particulares, únicamente procede frente a los actos administrativos, es decir, sometidos a la 27444, su artículo 1,
y los contenidos con rango de ley, básicamente. Bien, veamos un poco las características de este proceso a la luz de la lectura del código y también de la jurisprudencia. Yo diría que el principal contenido, el verbo rector del proceso de cumplimiento del día de hoy y desde que lo fue su incorporación en el Código Procesal y desde la aparición de la 26.301 allá posterior a su reconocimiento en la Carta 93, yo diría principalmente ha sido el verbo rector. El verbo rector es la existencia de la inacción material, ¿de acuerdo? La inacción material. Esa inacción material se convierte en una omisión y la omisión, a efectos de su demanda, de su adecuada tutela, tiene que ver con una omisión que se convierte en renuencia. Lo que se cuestiona, estimados alumnos, acá es la renuencia. ¿De acuerdo? La renuencia debidamente acreditada. La renuencia que adquiere un término, mandamus, así como decía en la Edad Media, el restos mandamus, el derecho al mandato. Acá lo que se cuestiona es esto, el mandamus. ¿Y qué es el mandamus? El mandamus no es otra cosa que la renuencia debidamente acreditada, la omisión debidamente probada. Así que no toda renuencia podría habilitar un cumplimiento constitucional. La renuencia debe ser amparada o debe ser sostenida por un documento de fecha cierta. Si no, el proceso se cae como un castillo de naipes. Si no, el proceso inexorablemente va a ser declarado improcedente porque no cumple con una exigencia propia, básica de este proceso constitucional. Dice, claro, procede además ante cualquier tipo de norma. Debe interponerse la demanda dentro de los 60 días luego de haber solicitado el vía documento de fecha cierta. Y con eso agotamos la vía administrativa. ¿De acuerdo? Entonces, la principal característica del cumplimiento constitucional el día de hoy, lo fue en su momento con el código anterior, es la existencia del mandamus. Dice, perfecto, debe interponerse la demanda dentro de los 60 días luego de haber solicitado el documento de fecha cierta. Debe agotarse la vía previa mediante el documento de fecha cierta. Quiere decir entonces que en este caso muy puntual, y así lo ha establecido el Código Procesal, ya no procede, pues ya no es necesario, ya no es requisito fundamental el hecho que se plantee, como algunos dicen, una vía previa, ¿no? O una vía administrativa. Vale decir, por ejemplo, me refiero, no se requiere que se plantee un recurso de reconsideración, un recurso de apelación, con lo cual agotamos la vía administrativa. Ya no se requiere esa exigencia. Lo que se requiere es un documento de fecha, cierto. Antes se nominaba conducto notarial. Pero bueno, en este país, pues, hay ciertas localidades en nuestro país que no tienen notarios, ¿no? Era una medida un poco ilusoria, ¿no? Tomando en cuenta nuestra geografía, no sé, a ver, me refiero, no sé, pregunto, en Chumbivilcas hay notario, ¿no? En Angaraes hay notario, no sé, se me ocurre, no hay, pues. Entonces, por eso es que se cambió el término de documento de fecha cierta documento notarial, un documento de fecha cierta. Conducto notarial se llamaba antes. Yo creo que eso está bien, porque en el fondo este documento de fecha cierta hace referencia a un documento, a un pedido, a una carta o un oficio, cualquier documento del cual se pueda advertir el pedido. Claro y preciso. Señor, cumpla usted con el término de la ley. Cumpla usted con el término, cumpla usted con el acto administrativo que está contenido en tal resolución o en tal norma de carácter general. Nada más. Ahora, nuevamente con ello, el criterio jurisprudencial, el criterio de ley es el siguiente. No se requiere ya el agotamiento de la vía administrativa, salvo el documento de fecha cierta. ¿Y cómo se plantea esto? De manera muy simple. Términos procesales. Yo curso una carta, un documento, un pedido, una solicitud o una petición, si ustedes quieren, pidiendo que se cumpla determinado contenido de la norma administrativa o de la norma con rango de ley, al encargado, al responsable en el cumplimiento de ello. Bueno, y ahí espero entonces 15 días y a partir de esos 15 días en adelante tengo 60 días para el planteamiento del proceso. Eso es, así es el trámite. El plazo de caducidad está contado desde el día 16, 60 días hábiles a lo que se contrae este proceso. Nada más. Nada más es lo que te plantea. Bien, con respecto a las causales de improcedencia contenidas en el código, ya acá la verdad no ha cambiado mucho, siguen siendo las mismas. Acá te dice, por ejemplo,
además de las causales de improcedencia comprendidas en el código, las causales generales que tienen que ver con el código, me refiero a la residualidad y el contenido esencial, digamos que no se aplican en este caso. Yo diría que las causales de procedencia son claras, ¿no? Por ejemplo, contra las acciones dictadas por el Poder Judicial o TC o jurado de elecciones. Es decir, este proceso no busca el cumplimiento de una sentencia o de un acto judicial, una actuación judicial, no, en absoluto. El acto judicial tiene una instancia, tiene una forma, tiene un procedimiento para ser efectivo. Perfecto, pero una sentencia del tribunal, una resolución, una resolución del Congreso de Naciones está totalmente sustraída a su ámbito de aplicación. Contra el Congreso para pedir la aprobación de una ley, por ejemplo, tampoco, no tiene por fin excitar al órgano legislativo a dar leyes. ¿De acuerdo? Dice, para la protección de derechos que puedan ser analizados mediante los procesos de amparo habeas data. Claro, estableciendo que la naturaleza de este proceso es en específico muy puntual, actos administrativos y normas legales, en absoluto. Pero lo que sí comparten es la omisión, ¿ah? Es un tema interesante. Lo que sí comparten es la omisión, como lo hace el amparo en su momento. El amparo también procede frente a la omisión, pero la omisión de actos de deber. En este caso, la omisión es una ausencia de un acto concreto, probado, incondicional, claro y preciso, que no ha sido acatado en su momento. Esa es la diferencia. Y dice, en los supuestos en los que proceda interponer un proceso competencial. Bueno, básicamente, ¿no? Y los requisitos especiales contemplados en el presente código. Es decir, lo que le dije hace un rato, ¿no? El tema de la observancia del plazo y por otro lado, la observancia de los procedimientos del documento de vía previa. Perfecto. Entonces, esa es un poco una característica importante y una causal de improcedencia, una causal de improcedencia. Entramos ya a un tema un poco más de doctrina, ya un poco dejando de lado el tema eminentemente procesal para entrar en un tema de doctrina y discusión académica, digamos, de lo más relevante, ¿no? En caso. Esta discusión, esta discusión, en el sentido de que durante mucho tiempo, desde la presencia de dos sentencias que se opusieron una contra la otra, excluyente en el sentido de darle jerarquía constitucional a este proceso. Y por un lado se decía, ¿no? Es un proceso constitucionalizado y por otro lado se decía, no, todo lo contrario, es un proceso constitucional. Lo cierto es que la discusión académica ya se terminó hace muchos años, ya hay un acuerdo consensuado, el cual comparto que el cumplimiento es un proceso constitucional, ¿de acuerdo? Que lo que busca es garantizar el cumplimiento de la norma y que se torne en un interés jurídicamente justiciable. Bien, la opinión de la Corte colombiana ha dicho eso en su momento, ¿no? La opinión 157/98, que dijo, está orientada a darle eficacia al ordenamiento jurídico a través de la exigencia de las autoridades y los particulares que desempeñen funciones públicas, al ejecutar normas contenidas en las leyes y lo ordenado por actos administrativos. En tal sentido, ¿estamos frente a qué tipo de proceso? ¿Un proceso constitucional o un proceso constitucionalizado? Bueno, dentro de esas dos posibilidades de ese interesante debate, entonces acá hay dos posiciones, que es esta que está acá. La sentencia 191/2003 ACTC y la sentencia 168/2005. Vean ustedes el periodo de tiempo que es importante acá señalarlo, porque esta 2005 se da ya posterior al Código Procesal. El Código Procesal entra en vigencia el 1 de diciembre de 2004. Entonces esto se da ya con la emisión del precedente vinculante, Máximo Vianera Valverde, digamos, precedente de la mayor importancia en materia de cumplimiento. Entonces hay dos etapas. La primera etapa principalmente plantea esto, dice, el 191/2003 dice, no tiene por objeto la protección de un derecho o principio constitucional, sino la de derechos legales y de orden administrativo mediante el control de acción administrativa. Perfecto. Entonces, ahí le resta específicamente esa jerarquía de un proceso constitucional. Un proceso constitucional, por definición, ¿qué cosa es un proceso autónomo? Es un proceso que lo que busca es garantizar jerarquía normativa y defensa efectiva de derechos, y es un proceso que resuelve a su interior una controversia de carácter constitucional. ¿De acuerdo? Es un primer criterio, el 191. Y posteriormente a eso, una segunda etapa que es ya la planteada en el expediente 168/2005. Tiene como finalidad proteger el derecho constitucional de defender la eficacia de las normas legales y los actos administrativos. Es decir, este interés se torna en ciertamente un interés justiciable.
y que le permite a un individuo cuestionar normas jurídicas que no han sido debidamente acatadas o que no han sido debidamente observadas o cumplidas en su momento. Y de los actos administrativos, incluyendo ahí esta obligación de reglamentar las normas en su momento. Perfecto. Entonces, básicamente, el objeto, más allá de esta discusión de dos sentencias o de dos tesis, yo creo que nos quedamos con la última, ¿no? Es un proceso constitucional porque torna inexigible un interés del cumplimiento de la norma del acto administrativo. Por tanto, lo que busca, ¿qué cosa es? ¿Se ejecute una norma legal o se ejecute un acto administrativo firme? O se pronuncia expresamente cuando las normas legales le ordenen emitir una resolución administrativa o emitir un reglamento. Básicamente es eso. O sea, el tercero es básicamente lo que se llama la omisión legislativa. Perfecto. Bien. Entonces, yo acá quiero señalar, antes de entrar a este tema que está acá, lo siguiente, ¿no? Que tiene que ver con el tema del mandamus. El tema del mandamus. Tema de la renuencia. Perfecto. Ese es el verbo rector. Si no identificamos, no precisamos en términos de litigio, si no precisamos esto en términos de lo que establece el código, entonces la demanda necesariamente va a entrar en un ámbito inexorable. Y entonces no toda omisión es invocable en un proceso de cumplimiento. Repito nuevamente, la omisión tiene que ser clara, precisa, manifiesta y principalmente probada. Por ejemplo, voy a dar un caso, ¿no? Yo tengo un trámite pendiente ante la municipalidad, digamos, de Miraflores. Entonces, yo tengo un trámite pendiente y he solicitado a la municipalidad que me otorgue una licencia de funcionamiento de un local comercial. Y la ley en cuestión dice que esto me lo darán en un plazo de 30 días. ¿De acuerdo? No hablo de silencio positivo ni negativo, simplemente tienen que darme en 30 días. Y que es un procedimiento, digamos, que tiene un procedimiento de evaluación previa. Perfecto, pero tienen que responderme en 30 días. Entonces, bueno, el hecho es que me acerco a la municipalidad y voy y reclamo, ¿no? Al jefe, al gerente de licencia. Señor, vea, yo tengo ese trámite en la municipalidad y han pasado 30 días y la ley dice textualmente esto. Cumpla usted con esto. Bueno, señor, regrese mañana, pues pasó mañana, acá la próxima semana, sabe que el alcalde está de licencia, estamos de vacaciones. Perfecto, entonces yo me voy tranquilo a mi casa y entonces, bueno, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses. Entonces digo, bueno, como no me responden, voy a plantear el cumplimiento, ¿no? Digamos, en apariencia hay el supuesto, ¿no? Inacción, omisión. Perfecto. Entonces, el juez me responde, señor, la demanda de plano es improcedente porque usted no ha cumplido con un requisito. ¿Cuál es? ¿A qué tal le mandamos? ¿Y cómo según le mandamos? Simple. Frente a eso, mandó una carta, un documento de fecha cierta y le digo, señor, cumple usted lo dispuesto en la norma tal, que la fecha está siendo incumplido, hay una omisión o una renuencia. Entonces, ya con eso, yo tengo ya el supuesto, el sustento de mi demanda. Y lo otro es la observancia del plazo, ¿no? Los 60 días a que hace referencia el Código Procesal Constitucional. Bien, entonces, esa es la renuencia. Ahí acredito el tema de la renuencia. O sea, no toda omisión es una renuencia. ¿De acuerdo? Entonces, es un tema importante que, digamos, en el litigio debe observarse tomando en cuenta lo que establece el código. Bien, ahora, el otro aspecto también hay dos. Las inactividades, yo creo que son de dos tipos, inactividad formal e inactividad formal. Inactividad formal y inactividad material. Y acá tengo yo dos casos, ¿no? Vean ustedes, acá tenemos una inactividad formal, un ejemplo muy, pero muy sencillo. Por ejemplo, acá tenemos la ley 28525, Ley de Promoción del Transporte Aéreo, que establece lo siguiente. Mediante decreto supremo, referendado por el Consejo de Ministros, por el Ministro de Transporte y Comunicaciones, concede un plazo de 45 días que se dictará la norma reglamentaria. Esto es una inactividad formal. O sea, el día 50 podría matar mi demanda, sí. Si considero que es un plazo irrazonable. El día 60 podría hacerlo, sí. Establece una fecha, ¿no? 45 días, se dictarán las normas reglamentarias y no se hace. Acá tenemos otro tipo de inactividad material, por ejemplo, que está acá. En este caso, 191 deriva del incumplimiento de mandatos nacidos de la ley de los actos administrativos donde no medía la petición de un particular. Perfecto, es un deber de ejercicio de una atribución relacionada con competencias naturales. Bien, inactividad material. Pero también tenemos esto, el tema del tema de la inactividad material y la formal. Aquí
hay cierto enfoque de las competencias, ¿no? En el primero de los nombrados, y es un tema del cumplimiento del plazo. Bien, entonces eso es importante para determinar, claro, porque cuando tú demandas inactividades materiales, también debes determinar que hay sujetos, ¿no? Acá tú debes identificar al sujeto que está incumpliendo. Si es la municipalidad por un tema de licencias, tú dirías entonces, claro, ¿a quién demando? Al alcalde. El alcalde me dirá, señor, yo no soy un encargado, de mí no se origina, de mí no se ha originado la omisión, demande usted al jefe, al jefe de licencias, ¿no? Ese es el encargado, yo no, claro, pero el alcalde representa a la comuna. El alcalde es el personero legal de la institución, el titular del pliego, no es así, titular del pliego municipal, pero titular del pliego responsable. Entonces, hay que identificar eso. Para evitar eso, en las demandas se suele poner, ¿no? Yo demando al alcalde o quien haga sus veces. Así simplemente libramos esa situación que a veces el juez nos diría, no, señor, pues el alcalde ya no está. Entonces, yo demando a quien haga sus veces, pues él asume la responsabilidad. Bien, hay una sentencia interesante que tiene que ver con esto. El 168 es el precedente vinculante, el caso Máximo Vianero Valverde, sino es una oportunidad interesante para discutir algunos contenidos al respecto. ¿Y a qué me refiero con ello? Estos contenidos son agregados al código. Esta sentencia que tiene una condición de precedente vinculante, lo que aporta son reglas jurídicas de alcance general, en tal sentido de obligatoriedad y de vinculatoriedad. Estas reglas jurídicas desarrolladas en esta sentencia, considerado el día de hoy precedente vinculante en materia de cumplimiento, lo que hacen es agregar básicamente al código, añaden al código de manera yo diría tácita y no expresa, algunos requisitos o exigencias, más allá de la vía previa y del plazo para el caso de la interposición. Y dice lo siguiente, para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto administrativo o la orden de emisión, ¿no? Es decir, de una omisión reglamentaria, sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia y obviamente la observancia del plazo, el mandato contenido en aquellos casos deberá contar con los siguientes contenidos mínimos comunes. Requisitos, cinco. Cinco, pero ojo con esto, estos requisitos son de manera copulativa. ¿De acuerdo? O sea, no es que estos requisitos deben estar uno u otro, o pueden estar dos, o pueden estar tres, bueno, faltó uno, ¿no? No, no. Tienen que ser copulativos, o sea, tienen que estar todos, para que efectivamente el proceso de cumplimiento sea exigible. Veamos cada uno de ellos. Número uno, dice ser un mandato vigente. Ser un mandato vigente. ¿Qué significa vigente? Actual. Vigente, actual. ¿Y cuál sería entonces o cuál sería una situación jurídica administrativa que no suponga esto? Por ejemplo, que el acto administrativo o que la norma legal haya sido objeto, en el segundo caso, de derogación, o, por ejemplo, que el acto administrativo haya sido sometido a una nulidad y que está, digamos, resolviéndose la nulidad. Un acto vigente, actual, una norma jurídica, un acto administrativo que forma parte del sistema jurídico el día de hoy. Es decir, no ha sido derogado, y tampoco está sometido a una nulidad. Derogado, digamos, en las distintas formas que establece el proceso. Hay derogaciones expresas, tácitas, especiales y generales. Pero el mandato debe ser vigente, actual. ¿De acuerdo? Segundo, dice ser un mandato cierto y claro. Debe inferirse de la norma legal o del acto administrativo. El elemento de certeza tiene que ver con la apreciación de verosimilitud, ¿no? De credibilidad que me brinda el documento, que me brinda el acto administrativo. Digamos, pueden ser varias las razones que se puedan invocar, ¿no? Cierto. ¿Qué significa la certeza? Un cierto quantum de verosimilitud. ¿Y cuándo se aporta esto en un documento? Digamos, utilizando un criterio legal básico, ¿no? Que la norma, por ejemplo, que el acto administrativo, por ejemplo, esté numerado, que tenga la firma del funcionario responsable. Por ejemplo, que esté visado por las oficinas correspondientes, ¿no? Que esté claro, que esté legible.
que esté preciso, que de manera clara y precisa reconozca a favor de algo. Y claro, ¿qué significa claro? O sea, lo preciso, reconoce a favor de algo. Entonces, elementos como, por ejemplo, vea usted, digamos, en la resolución no tiene número, por ejemplo, ¿no? No está visado, no tiene firma, por ejemplo. Ahora se usan mucho documento con firma digital. Imagínense que el documento no tiene firma. O, por ejemplo, se les olvidó la fecha. Y en muchos documentos, en el ámbito administrativo, los documentos deben estar foliados, inclusive. Y es más, debe decirte dónde está ese documento en un archivo. Entonces, si no tiene esos datos, yo puedo presumir, digamos, como juez de que no hay, pues, certeza, ¿de acuerdo? No hay certeza. Dice lo siguiente, dice, no está sujeto a controversia compleja ni interpretación dispar. No está sujeto a controversia ni interpretación dispar. ¿Y qué significa eso? Es un tema también interesante. Un segundito. Dice, interpretación dispar. ¿A qué puede hacer referencia esa interpretación dispar? ¿Ah? ¿A qué puede hacer referencia a ello? A varios contenidos, a varios contenidos. Un primer contenido tiene que ver, por ejemplo, de que aquello que se está solicitando su cumplimiento, bueno, requiere pues actuación probatoria, requiere una actuación probatoria. O sea, en el sentido de que no está claro, hay que por el traslado a otra oficina para determinar su validez, ¿no? Por ejemplo, lo que se pide no puede ser resuelto de manera inmediata, de manera diligente, porque hay situaciones que probar. Por ejemplo, ahí hay una infinidad de casos, ¿no? Por ejemplo, el señor, el administrador me está pidiendo, por ejemplo, señor, haga usted efectivo un acto, una resolución administrativa del año 80, por ejemplo, que me ha reconocido a mí el monto de una CTS, ¿no? Por un concepto de, no sé, se me ocurre pues 50.000 intis. Entonces yo digo, bueno, esto no está claro, o sea, 50.000 intis de esa época, ¿cuánto es ahora? O sea, yo tengo que hacer pues un trámite actuarial, ¿no? ¿Cómo determino esos 50.000 intis? ¿No? Y en todo caso, si me piden inclusive intereses legales, yo tendría que fijar los intereses legales que el que aporta el BCR en su momento. No cada año establecen intereses legales. O por ejemplo, pues en esta resolución me pide inclusive, por ejemplo, no sé, que sea un pago indexado. O por ejemplo, con intereses y devengados. Eso no es un tema simple, eso es un tema, yo diría, complejo. ¿Mm? Entonces, ahí viene el asunto, ¿no? Entonces, estos casos se dan con mucha frecuencia en la inversión pública. Y el otro, el último, el penúltimo, dice ser de ineludible y obligatorio cumplimiento. Si esto está acompañado de la norma administrativa, de la norma legal que le da sustento, perfecto. Entonces, el cumplimiento pasa directamente, el mandamus está claro y preciso. Y finalmente, ser incondicional. ¿Qué significa esta incondicionalidad? Que lo pedido en la demanda no deba estar supeditada pues a una condición suspensiva, ¿no? Por ejemplo, me refiero, en términos prácticos de la administración pública, ¿qué les parecería a ustedes cuando la resolución administrativa que estoy pidiendo que se cumpla diga, hágase efectivo el pago, por ejemplo, al trabajador, hágase efectivo el pago de la CTS a un trabajador, por ejemplo, sector público? Y, por ejemplo, se diga, sí, pero este pago será efectuado previo informe de asesoría jurídica, previo informe de asesoría de la oficina de tesorería y previo desembolso del Tesoro Público. Entonces ya no es incondicional. Está sometido a una constitución que podría suspenderlo, ¿no es así? Entonces ahí no es incondicional. Hay que entender, estimados amigos, que cuando se declara fundado un cumplimiento, hay también un momento interesante ahí, una lectura interesante. Si bien es cierto, la demanda declarada fundada en su momento podría ordenar el pago, por ejemplo, de montos económicos pecuniarios, lo cierto es que la demanda no podría necesariamente y de manera obligatoria hacer efectivo el pago total. Es decir, señor, me tiene que pagar usted apenas se dé la sentencia. O sea,
¿Y yo de dónde voy a sacar? Yo tengo que prever esa situación y pedirle al Ministerio de Economía y Finanzas que me habilite el próximo año en armadas. ¿Me entienden? Ese es el contenido. Entonces, y aparte que no requiera cuestión probatoria, ¿no? Que es una característica, digamos, permanente y presente en los procesos constitucionales. Y adicionalmente a ello, ¿de acuerdo? Debe reconocer un derecho incondicional al reclamante y debe remitir individualización al beneficiario. ¿Y cómo así? Identificar al beneficiario es páguese a favor de la cantidad de, por concepto de. Eso es individualizar al beneficiario. Entonces, si están todos estos ámbitos claramente contenidos en el acto administrativo, yo creo que el cumplimiento es plenamente viable. Finalmente, ya para terminar el tema del cumplimiento y entrar al tema de la acción popular. En estos casos, yo creo que la demanda debe aclarar dos cosas. No solamente el hecho que se ha incurrido en el incumplimiento en la omisión, sino que el acto debe acatarse, el acto debe cumplirse, ¿de acuerdo? El acto debe cumplirse. Yo diría que lo más importante ahora que ha planteado el Código Procesal Constitucional, el actual y no el anterior, ha sido incorporar, por ejemplo, algunas reglas de percepción del juez, una labor interpretativa del juez mucho más eficaz. El juez cómo determina el tema de la incondicionalidad o cómo determina, por ejemplo, el mandato vigente, el mandato cierto y claro. Y aquí el código es claro cuando dice el juez tendrá que aplicar las normas del derecho nacional, la jurisprudencia, su sana crítica, deberá utilizar la lógica, ¿de acuerdo? ¿No? Y deberá utilizar una mínima actividad probatoria. Por ejemplo, es un tema interesante. Ya el código se ha nutrido de criterios jurisprudenciales para tal efecto de determinar este caso del cumplimiento constitucional. Entonces, es interesante esta posición porque yo creo que, como decía uno de los propulsores de este proceso, el doctor Bodeo Odría, decía, está en el libro de debates, cuando se incorpora este proceso, decía, lo que busca el cumplimiento constitucional es básicamente garantizar la eficacia del acto administrativo y brindarle al ciudadano frente a una omisión, frente a una ineficacia, yo creo que darle el soporte para que en un proceso mejorado, optimizado, ampliado, pueda encontrar un elemento básicamente de justicia. ¿De acuerdo? Ese es básicamente el concepto de lo que plantea el Código Procesal Constitucional. Finalmente, en estos casos, yo debo señalar lo siguiente. Acá yo he puesto evaluaciones de carácter general de cumplimiento. Otorgar al ciudadano la posibilidad de encontrar material en las normas en general y CPC la proporción de un marco regulatorio expedito, rápido, sumario y eficaz. Establece un tratamiento igualitario de la instrucción de la administración pública. Es decir, iguala el concepto de ¿cómo se llama de lo que plantea el ejercicio pleno de derechos, ¿no? Yo creo que perfecciona el derecho de petición también, en la medida en que es un proceso rápido y ahora ya tiene un sustento en materia constitucional. Pero además también señalo, no deja de ser en el fondo un contencioso administrativo de condena, ¿no? No deja de ser un contencioso de condena, básicamente. Bien, eso es, digamos, lo más relevante en materia del proceso de cumplimiento constitucional. Hablemos un poco del proceso de acción popular. Yo les decía, ¿no? No debió llamarse, ¿por qué se llama acción popular? Bueno, pues efectivamente por la amplitud en su interposición, ¿no? Históricamente, la Constitución del 33 pasó por 3 periodos, después una norma que lo regulaba en su conjunto, después el Código Procesal lo incorpora como garantía constitucional, el Código lo reconoce como proceso y le da algunas particularidades. Básicamente, garantizar el hecho de las infracciones administrativas, pero dentro de las normas de la jerarquía normativa en un segundo nivel. Me refiero a las normas ya no con rango de ley, sino las normas del segundo nivel, básicamente administrativo. Bien, lo importante acá, más allá del aspecto histórico, que es importante señalar, se incorpora pues en la Carta del 33, en la Carta del 39 también se lo reconoce, en la 33, en la 93, obviamente la regulación normativa es importante, ¿no? Hay un artículo 133 dice, hay acción popular ante el Poder Judicial contra reglamentos y contra resoluciones de decretos gubernamentales de carácter general infrinjan la Constitución, ¿no? Esa es su finalidad. O sea, a eso está dirigido. La acción popular contra reglamentos y resoluciones de carácter general. Normas de carácter general, llámese reglamentos,
llámese normas, digamos, con determinada concepción. No varía mucho eso con respecto a la Carta 29 que decía por infracción en la Constitución. La infracción básicamente debería ser entendida como una suerte de una afectación, una suerte de anormalidad, ¿no? Que afecta la esfera del orden público y que perturba este llamado orden constitucional. El tema de la infracción es importante porque lo encontramos presente también en la acción de inconstitucionalidad. La infracción también tiene que ver con un concepto evidentemente subjetivo, pero la infracción tiene que ver con eso, aquella conducta que perturba el normal y regular funcionamiento de la Constitución cuando ésta se infringe, el tema de la infracción. Bien, entonces, veamos algunos casos interesantes. Hay una constante histórica, ¿no? Porque algunos dicen, claro, es un mecanismo procesal que permite a cualquier persona, dice, plantear la legalidad o inconsolidar reglamentos y normas administrativas. Y ahí tiene una diferencia. Y la diferencia con el proceso de inconsolidad, yo creo que está clara, siendo este un proceso orgánico también. ¿Por qué? Porque en el caso de la inconstitucionalidad, la infracción de la norma está sometido a un examen de compatibilidad en abstracto de normas de distinta jerarquía. Acá en el proceso de constitucionalidad es la Constitución y cualquier norma de naturaleza infraconstitucional, inclusive las normas que conforman este llamado bloque de constitucionalidad. Pero en este caso, este examen de compatibilidad ya no se da contra normas con rango ley, sino se da contra normas reglamentarias, administrativas, resoluciones y decretos gubernamentales de alcance general. Básicamente ello. Entonces, el parámetro, este parámetro de validez constitucional no se da con respecto a normas de ley, con rango de ley, sino normas de la menor jerarquía, de segunda jerarquía, digamos, enfocadas en la perspectiva de esta pirámide que él señala, básicamente, ¿no? Entonces, acá tenemos ya, basando, digamos, ya un poco ubicando este proceso constitucional ya por parte del periodo, pasando a ser un instrumento de control sobre una de las atribuciones del Poder Ejecutivo, es decir, hacer efectivo el control constitucional sobre toda norma reglamentaria. Básicamente es eso, es el control reglamentario en el ámbito en general. Bien, acá tenemos otros criterios más, por ejemplo, dice, a ver, vamos a ver algunos otros temas más. Un tercer periodo, dice, la revitalización de la acción popular, expresado su voluntad de innovación legislativa a fin de evitar de activar su ejercicio por la protección del orden constitucional y legal. Básicamente pide eso, ¿no? Lo que busca es eso, establecer un mecanismo de un mayor nivel de participación y control. Bien, el Código Procesal no ha variado mucho al respecto del enfoque y tratamiento de esta acción popular. Más bien lo ha denominado como un proceso constitucional destinado a garantizar, nuevamente, jerarquía de la Constitución, jerarquía de la Constitución, primacía de la Carta Política, frente ya no a una inconstitucionalidad, es decir, aquella situación de fondo, forma directa o indirecta, o también omisiones legislativas, las cuales no están contempladas en el ordenamiento constitucional, pero que tengan que ver con esto, con la infracción de su jerarquía normativa, y no necesariamente a un control constitucional. Repito, no necesariamente a un control constitucional. Es decir, mediante una acción popular no se hace efectivo un control constitucional. Se hace efectivo, yo diría, más bien un control de legalidad, pero que está presente en el ámbito de la infracción, como elemento, digamos, que afecta a esta regularidad, esta normalidad. Bien, algunos otros contenidos. Si bien es cierto, el Código Procesal en su artículo 1, tanto la 21307 como la 28, la 20 el código anterior, establecía que la finalidad de los procesos, ¿cuál era? Era básicamente garantizar jerarquía normativa y supremacía de la Constitución. Yo digo entonces, si la acción popular tiene por finalidad el control de las normas administrativas, reglamentos y normas de carácter general, ¿es una norma que podríamos llamar una norma de control constitucional? Sí, pero con una diferencia, con una precisión. Este mecanismo de control constitucional no es ejercido bajo ningún momento y bajo ninguna circunstancia por el Tribunal Constitucional. Este proceso termina definitivamente ¿en dónde? En el Poder Judicial. Este proceso termina en el Poder Judicial. No hay manera, no hay forma en que este proceso culmine vía pues una última instancia en el Tribunal Constitucional. Por tanto, yo diría que
Entonces, yo diría que es el único proceso que está exceptuado del control constitucional per se. Es decir, que llegue vía, ya ni siquiera un RAC, ¿no? Tampoco llegue vía un proceso orgánico al Tribunal Constitucional. El tribunal no tiene mayor competencia, digamos, para analizar este contenido. Tiene por finalidad el control jurisdiccional de la consolidad y legalidad de las normas, a través de la declaración y ejecución de una inconstitucionalidad o ilegalidad, en todo el par de las mismas. Básicamente, el efecto es declarar la nulidad. La norma se anula, o sea, la resolución de la Corte Suprema, digamos, dispone la anulación y, por tanto, la expulsión de, digamos, lo pretendido. La expulsión, la anulación, se declara nula en su conjunto o en su defecto. Entonces es interesante porque es un mecanismo que lo que busca también, ¿qué cosa es? Garantizar la puridad del sistema, ¿no? Garantizamos la puridad del sistema cuando expulsamos normas que no se avengan o que no contraríen, que normas que contraríen o no se avengan a la Constitución desde su estructura jerárquica y piramidal, básicamente. Acá tenemos otro criterio, ¿no? El control de legalidad está sometido básicamente a lo dispuesto en la 27444. El control de legalidad es distinto al control de constitucionalidad, lo que no obsta a que un tribunal constitucional no pueda hacer efectivo un control de legalidad y también un control de constitucionalidad. Un control de constitucionalidad, obviamente, en la modalidad de un control concentrado y eventualmente también un control eminentemente difuso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a ver cuáles son los supuestos de la infracción, porque ese es, digamos, así como en el cumplimiento, el verbo rector era el mandamus, en el caso del popular, el verbo rector, ¿qué cosa es? El tema de la infracción. En la esfera subjetiva, ¿a qué me refiero con esto del derecho tutelado? Me refiero a que el ciudadano expresa o es el titular, goza de la titularidad del planteamiento de esto en la medida que considera que la norma administrativa en general infracta, afecta, perjudica, lesiona determinados contenidos. Por ejemplo, en el ordenamiento jurídico tenemos básicamente esto, ¿no? O sea, hay una esfera pública que se ve afectada y qué es lo que se plantea. Hay un caso interesante que yo le sugeriría que, digamos, como complemento de esta clase, ustedes pudieran, por ejemplo, analizar una sentencia interesantísima que se dio hace ya algunos años y que yo generalmente la cito siempre en mis clases en la universidad, ¿no? Es una sentencia que tiene que ver con, si mal no recuerdo, una sentencia que tiene que ver con, voy a ampliar el texto para que sea mejor. Es una sentencia en la cual se discutía, por ejemplo, el currículo escolar. Un ratito, un segundito, qué ha pasado con la imagen? Un segundo, por favor, un segundo. Quise compartir la imagen, un ratito, vamos a dejar de compartir porque un segundo, quise compartir, ampliar el texto y no pude, un segundo. ¿Qué pasó? Un segundo, por favor. Un segundo, vamos a compartir. Se me fue la imagen porque quería ampliarlo, pero parece que no tengo opción para ampliar. Un segundo. Ya, ahora sí. Perfecto. Listo. Vamos. Entonces les decía que era un caso interesante en el cual, por ejemplo, se cuestionaba un reglamento, una norma emitida por el Ministerio de Educación que establecía directivas para para la currícula escolar. Y decía, por ejemplo, un párrafo de esta directiva, una resolución ministerial, si mal no recuerdo, establecía, por ejemplo, un enfoque de género en la currícula escolar en alumnos de primaria y secundaria. Y me acuerdo que esta currícula escolar, ¿no? Decía que debería diseñarse dentro de una óptica en que el tema del sexo de los niños podía ser un tema opcional, por ejemplo, como un estándar, un criterio para desarrollo de la currícula escolar. Entonces, muchos padres de familia consideraron que eso era un concepto, pues, violatorio al derecho, ¿no? Porque la norma en cuestión decía de que esto debería ser consensuado y discutido con los comités de padres de familia y que debería ser objeto de discusión, de difusión, ¿no? O sea, aplicar estas tendencias nuevas de lo que se llamó la ideología de género. Entonces,
lo que se demandaba era eso, ¿no? Que ese párrafo se eliminase, ¿no? No tanto que se quedase nula toda la resolución, pero sí se eliminase ese párrafo que incluía esa temática en la nueva directiva de formación de la currícula escolar. Una sentencia muy interesante, ¿ah? Una sentencia, repito, muy interesante que les sugeriría que la vean. Tiene que ver, busquen ahí directivas del Minedu con respecto al tema este del tema del género, de la ideología de género. Perfecto. Entonces es un caso interesante que les sugeriría que lo vean. Perfecto. Entonces acá tenemos estos tipos de infracción que plantea la Constitución, ¿no? Una infracción directa, una infracción indirecta, una infracción total o parcial o una infracción de fondo o de forma. Los mismos supuestos que se aplican en el proceso de inconstitucionalidad también resultan ser aplicables a los procesos de acción popular, en el sentido de esta infracción directa, infracción indirecta, infracción total, infracción parcial de la Carta Política, pero originado y derivado de una norma de carácter administrativo o un reglamento de carácter general. Esos son los supuestos, ¿no? Que es lo que plantea el Código Procesal Constitucional. Bien, acá tenemos infracción total o parcial, básicamente en este contenido. Acá tenemos las normas que son objeto del proceso, o sea, qué se puede cuestionar mediante esa acción popular. Yo diría que hay varios contenidos importantes. Primero, los reglamentos, ¿no? Los reglamentos. Los reglamentos, como ustedes saben, están en el segundo nivel de esa pirámide kelseniana. En el último ya están las resoluciones judiciales, los precedentes y los laudos arbitrales. Y de ahí, antes de ello, están los oficios, las directivas, los memorandos, es decir, los documentos básicamente de tramitación administrativa. Los reglamentos, que duda cabe, son reglas que rigen la actividad y que vienen dados por la facultad reglamentaria del Ejecutivo. Recuerden que el Ejecutivo tiene la facultad de reglamentar las leyes, ¿no? En distintas jerarquías, en distintos niveles, gobierno central, regional y municipal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un reglamento? Es un conjunto de reglas que regulan una actividad. La actividad básicamente del Ejecutivo en distintos niveles. Entonces, acá yo diría que la doctrina ha establecido, según la materia, pueden ser reglamentos de alcance nacional o general, que tienen que ver con el Ejecutivo, que tienen que ver la actividad de los ministerios, de los órganos realizados los órganos generales y los organismos públicos interesados, es decir, las OPDs. Llámese, por ejemplo, las normas administrativas, por ejemplo, reglamentos dados, por ejemplo, por la SUCAMEC, o por el INPE, o por o por ejemplo, por la SUNAR, que son OPDs, ¿no? Las OPDs son organismos públicos centralizados con personalidad jurídica, pero que dependen de los ministerios, básicamente, ¿no? Y que tienen, pues, tienen autonomía, pero están adscritos a un ministerio. Reglamentos que provienen de organismos autónomos. Organismos autónomos, llamados también los OCAS, ¿no? Los OCAS son órganos autónomos que tienen una condición, una característica. Están regulados en el texto constitucional y tienen una función diversa. En el caso, ¿cuál serían los OCAS? Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Jurado de Elecciones, este, Contraloría General de la República, y aparte jurados de elecciones, que son los OCAS en nuestro país, reglamentos. Y los reglamentos emitidos por los gobiernos municipales y los organismos regionales, es decir, esta gobernación de orden territorial que también, digamos, se puede dar. Normas administrativas, ¿no? Regla o criterio que rige las relaciones jurídicas de la administración pública. Y las resoluciones de carácter general, ¿no? Actos, decisiones emitidas por las autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones en alusión a las acciones que deben ser referidas. Pueden ser individuales o pueden ser de manera general. Perfecto. Entonces, ahí tenemos básicamente ese enfoque de lo que es susceptible de ser cuestionado en en un proceso de acción popular. Algunas características, digamos, que aporta este proceso. Tiene básicamente un mecanismo de control preventivo, porque le estamos dando la posibilidad, la facultad al ciudadano de poder plantear este proceso, de acuerdo a este proceso, ya sea, digamos, en términos del proceso de cumplimiento, ¿cuál sería? ¿Sería una legitimatio ad causam o una legitimatio ad populis? Yo diría, pueden ser normas de carácter general, pero también alguna norma que me afecte en general como ciudadano, ¿no? Yo creo que las dos variables podrían darse. Normas de carácter general
y normas de carácter en específico. Y lo que busca también es la correcta aplicación de los reglamentos y también garantiza un correcto control entre órganos, en el sentido de que, digamos, controla esta actividad de los órganos en dar normas de carácter general y reglamentos. Básicamente es eso. Entonces, esta labor interórgano se da básicamente con la finalidad de proteger la constitucionalidad de los actos de poder, ¿no? ¿Y quién lo ejerce? El Poder Judicial en su conjunto. Al igual que el contencioso administrativo, esto también es un proceso que tiene una condición especial. Es un proceso desarrollado exclusiva y únicamente en el Poder Judicial y que tiene que ver como un mecanismo de control interórganos, un control de tipo preventivo para garantizar jerarquía normativa y que haya un correcto ejercicio entre las labores del Estado, en el ámbito regional, en el gobierno municipal y en el gobierno central, en esos tres niveles. Un proceso constitucional de tipo judicial. Y así lo ha establecido tanto la Carta 39 como la 93, y en su momento también lo estableció la Carta 33, en la cual encontramos por primera vez esta regulación, este proceso constitucional, pero que ciertamente, digamos, y en puridad, no es un proceso muy conocido, ¿no? Porque, digamos, en la medida que no, yo tampoco quiero llamarlo que es una cenicienta de los procesos, no es la hermana fea, es la hermana mal vista, es la hermana negada, pero ciertamente es un mecanismo de control constitucional en la medida que lo que hace es, digamos, verifica infracciones y dentro del ámbito de la legalidad sometido a una jurisdicción específica del Poder Judicial. Desde el punto de vista sustantivo, está vinculada a la acción de casualidad contra las leyes en la medida que su objeto es asegurar el orden objetivo. Y con carácter general de las normas infralegales que se encuentran en la Constitución. Lo que busca es realizar ese examen de compatibilidad en abstracto, pero obviamente tomando en cuenta distintos parámetros que un proceso constitucional. ¿De acuerdo? Bien, ajenos a su uso. Ya lo dije hace un rato, tiene una naturaleza eminentemente preventiva y lo que busca es garantizar intereses superiores de carácter público, ¿no? Procesos colectivos. Bien, entonces acá finalmente yo tengo una precisión con respecto a algunos criterios jurisprudenciales que quiero compartir con ustedes. Vean ustedes, ya tenemos, por ejemplo, la sentencia 774 de 2005. El proceso de acción popular procede contra reglamentos, normas administrativas, resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad que emanen, es decir, los tres niveles de gobierno. ¿De acuerdo? Ese es uno, por ejemplo, un criterio. Otro más, el 2444-2002, Fundamento Jurídico 3 y 5. Procede por infracción de la Constitución y de la ley contra reglamentos, normas administrativas, resoluciones de carácter general que expide el Poder Ejecutivo, gobiernos locales, regionales y demás personas de derecho público. Incluyendo ahí, me refiero a las OPDs y incluyendo ahí a los llamados OCAS, a los órganos autónomos constitucionales. Tiene por aplicación, procede contra normas cuyos efectos y ámbito de aplicación tienen carácter general, digamos lo que ya hemos señalado. Lo que se pretende en el fondo es cuestionar la validez de un orden interno de la asociación, como es la ratificación de moción de estatutos, básicamente, ¿no? Y finalmente es esto, ¿no? Improcedencia de operaciones judiciales. Acá lo que, no se, lo que se cuestiona es básicamente jerarquía normativa, y lo que se combate es una infracción en la Constitución. Y finalmente yo he puesto algunos aspectos procesales con respecto a ello, que están recogidos en el código y que se han reiterado. Este concepto no ha variado mucho, ciertamente, desde su incorporación en la Carta del 33, tomando obviamente distintos objetivos. A partir de la Carta del 69 ya se da una norma reglamentaria, una norma en específico que regula su funcionamiento, pero que está sometido pues en el ámbito eminentemente judicial, ¿no? Cualquier persona puede interponer la demanda. En tutela de derechos también lo podría hacer en su momento la Defensoría del Pueblo, que le dan una facultad amplia para interposición. Supuestos de legitimación amplia, la Defensoría del Pueblo puede plantear acciones de inconstitucionalidad, puede, por ejemplo, plantear procesos de la libertad, puede coadyuvar a ellos o puede iniciarlos de inicio, ¿no? Ese también es un tema interesante, digamos, la legitimidad activa, ¿no? Cuando la norma sea objeto de control sea de carácter local o regional, será el competente la sala correspondiente, el distrito judicial correspondiente, como primera instancia. Y la segunda instancia, que duda cabe, es la Corte Suprema, ¿no? Acá tenemos algunas cuestiones ya procesales, no procede recurso de casación, efecto de la sentencia que al final determina como autoridad de cosa juzgada última y definitiva
y como podrán determinar la nulidad con efecto retroactivo. Básicamente, lo que busca qué cosa es eso, la declaración de nulidad. Pero esa nulidad también alcanza una suerte de exclusión del sistema, ¿no? Porque lo que busca es garantizar, digamos, que el sistema en su conjunto no esté plagado, no sea contaminado y básicamente que esté ciertamente protegido contra una serie de infracciones. A ver, busca la normalidad, lo que busca es eso. Al igual que el cumplimiento constitucional, lo que busca son tres cosas en virtud de principios constitucionales. Primero, la regularidad del sistema. Segundo, es el principio de vinculación, ¿no? El correcto funcionamiento de los poderes públicos. Y en tercer lugar, garantizar el tema de la eficacia de los actos administrativos y de las normas, porque haciendo efectivo un control también garantizamos ese correcto funcionamiento. También qué es lo que sustenta un poco al proceso de cumplimiento. El proceso de cumplimiento, al no tener un basamento en la Constitución, existen tres principios que lo sustentan, que le dan valor. La posibilidad de cuestionar la eficacia de las normas administrativas y las normas con rango de ley en el país. Bien, finalmente acá tenemos un análisis en atención a sus consecuencias. Me pareció interesante compartirlo con ustedes porque cada proceso tiene su consecuencia. Entonces vamos a analizar desde la visión de una AI, desde la visión de un proceso amparo, desde la visión de un contencioso o la visión de un competencial, cuál es la consecuencia, un poco para identificar qué es al final, cómo deriva, cómo concluye el proceso. Vean ustedes. En el caso del uso popular, es la inaplicación total o parcial según corresponda, con efectos generales. En el caso, por ejemplo, de un proceso de amparo, declaración de nulidad de la decisión o restitución o restablecimiento de la gravedad en el goce de sus derechos. Recordemos que el amparo también procede, tiene un efecto, tiene una pertinencia, una procedencia contra normas. Pero ahí lo que se discute en el amparo no es la norma en sí, sino es la consecuencia de los efectos de la norma. ¿No? El amparo contra normas es una situación vedada en el código. Lo que se permite es, tú no cuestionas la norma, tú cuestionas la consecuencia de la norma en el caso en concreto. En el caso de cumplimiento, la efectividad de la norma legal o el acto administrativo y que se ejecute. Dice ciertamente. Y en el caso de una I, digamos, tiene por finalidad esa defensa efectiva de la Constitución frente a infracciones contra su jerarquía. Y en ambos casos pueden ser directa, indirecta, total o parcial, o en todo caso fondo y forma. Yo diría que estos supuestos con respecto a la inflación tienen mucho que ver en el caso, por ejemplo, de, de que el código ya ha establecido que en el caso de una I que se declara fundada, básicamente la consecuencia final, ¿cuál es? La expulsión de la norma del ordenamiento jurídico. No es la nulidad, no es la inconstitucionalidad. La norma no se deroga, la norma se expulsa del ordenamiento jurídico. No es una suerte de limpieza que se limpieza de hace para garantizar esta puridad, esta jerarquía normativa. Y entonces no hay una derogación, hay una expulsión del sistema. ¿Y qué significa que la norma se expulsa? Pierde eficacia, pierde valor desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Peruano, ¿no? Y no desde la emisión de la sentencia, sino esta sentencia debe ser una sentencia eminentemente estimativa. En el caso del contencioso, también vale la pena, por el artículo 148 de la Constitución, dice, ¿no? El Poder Judicial tiene la finalidad del control jurídico del Poder Judicial. A diferencia del contencioso, con la acción popular, el contencioso es ahora un procedimiento de plena jurisdicción y que tiene como finalidad también ver el tema de un control de legalidad y de una conducta arbitraria por parte de la administración pública. Este control que hace el Poder Judicial de los actos, de los actos estatales y de las acciones ejercidas por la administración pública. Entonces, hay algunas diferencias. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a dar un tiempo para las preguntas. Si hubiera lugar, no sé qué hora son ahorita, 8:40, 8:34. Entonces, dejo de compartir y me quedo a disposición de lo que ustedes consideren conveniente con las preguntas del caso. ¿Hay alguna interrogante, alguna duda? Con todo gusto. La presentación ha sido bastante extensa, son 122 hojas del PPT que hemos planteado.
Y obviamente el tiempo me queda corto, ¿no? Yo generalmente desarrollo el cumplimiento en dos, tres sesiones. Hago un análisis jurisprudencial, un análisis exegético. No hemos entrado de lleno al cumplimiento desde la visión del código, desde la jurisprudencia. Hemos hecho un desarrollo del cumplimiento desde su visión doctrinaria, desde su visión histórica, desde cuál es ese requisito de exigencia del llamado mandamus o mandato, ¿no? Los temas evidentemente procesales que se han incorporado al código son, que duda cabe, importantes, ¿no? El código ha traído, más allá de las críticas que ha generado su incorporación, yo lo he sostenido, tiene muchas virtudes en el proceso de cumplimiento. Si hay dos procesos que han sido fuertemente mejorados en su concepción legislativa, es el habeas data y el cumplimiento constitucional. Se han incorporado esas reglas jurídicas desarrolladas en los precedentes, y ya se han establecido como estas reglas de interpretación judicial, y no dejando librado únicamente al criterio del juez, ¿no? Porque el problema era que, claro, como habían precedentes al respecto, el 168, entonces decía, claro, el juez tenía que interpretar el precedente. Y el precedente no se interpreta, el precedente se aplica. Entonces, es interesante que el propio Tribunal Constitucional, cuando fija una regla jurídica vía un precedente vinculante, que también sea, de ser posible, incorporado en el Código Procesal. Y ese es un valor importante en el Código actual. En el caso del habeas data lo ha hecho, en el caso del cumplimiento lo ha hecho, ¿no? Ha incorporado criterios jurisprudenciales, reglas jurídicas de procedimiento. En el caso del habeas data, solamente para no dejarlo pendiente, por ejemplo, ha establecido cuáles son las acciones que debe tomarse en cuenta para proteger este banco de datos, ese dato personal, ¿no? Es decir, obligar, por ejemplo, a quien posee el banco de datos, la base de datos, a asumir medidas técnicas o informáticas para proteger el dato. Eso no está en el código anterior. Y eso es básicamente desarrollo de jurisprudencia. Es a mi modo de ver un proceso mucho más garantista, mucho más garantista. A ver, veamos si hay algunas preguntas. A ver, un segundito, vamos a hacer algunas preguntas del público. Con todo gusto, a ver. Buenas noches a todos. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice acá? Víctor Briceño nos pregunta. Dice, si la resolución administrativa reconoce el derecho para cobrar la CTS a dos de los deudos de un trabajador, ¿puede presentar la demanda de cumplimiento? ¿Solo uno de ellos o es obligatorio que cada uno lo realice en la demanda? Ah, interesante. Acá podríamos, o sea, no es que el código establezca, o sea, hay dos tipos de procesos acá en el ámbito de la presentación. Pueden ser un proceso colectivo o un proceso individual. Perfecto. Pero a ver, si la resolución es una, ¿de acuerdo? Si la resolución es una, entonces yo no veo inconveniente en términos procesales, realmente procesales, a que los dos deudos de un trabajador planteen la demanda en conjunto. Una demanda en conjunto. O sea, los dos firmen, haciendo claro esto una referencia de lo que se está pidiendo en esta resolución administrativa. Ahora bien, también vamos al otro extremo, que cada uno plantee por su lado esta demanda. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, esta demanda llega a dos jueces distintos y cada uno lo interpreta de distinta manera? Imagínense que uno declara fundada y el otro improcedente, por ejemplo. Entonces, me parece que, y el Código Procesal no dice nada al respecto, pero en este caso me parece que podrían plantear una demanda conjunta, tomando en cuenta que el acto administrativo es uno, una resolución que reconoce el derecho para cobrar a dos personas. Conjuntamente, claro que sí. Sin duda alguna, me parece que podrían plantearla de manera conjunta, tomando en cuenta que es un solo hecho. ¿Sí? La otra pregunta dice, si el Código Penal peruano, en particular el artículo 368, menciona la exigencia de realizar un análisis de sangre en casos de conducción de estado de ebriedad, esta exigencia está relacionada con la desobediencia o resistencia a la autoridad, ¿vulneraría el derecho a la integridad? Bueno, no sé exactamente, eso más bien habría que preguntarle
a un penalista, ¿no? Que si el artículo 368 establece la exigencia de hacer análisis de sangre en caso de conducción en estado de emergencia, en caso de estado de vida. Bueno, los códigos tienen su propia dinámica de ejecución. No, yo creo que frente a eso no sería viable, número uno, un cumplimiento, porque el código no tiene, los códigos en nuestro país, estimados amigos, no tienen norma con rango de ley. El código civil, el código penal, no tienen normas con rango de ley. Al menos así no lo está, así no está contenido en esta sentencia Cleveland Quispe. ¿De acuerdo? Un código no es una norma con rango de ley. Y en este caso estamos hablando de un procedimiento, básicamente, de exigencia de realizar análisis de sangre. Me parece que no tiene vinculación alguna en el sentido de lo que hemos desarrollado. Dice, doctor Legado, en un proceso de cumplimiento, ¿el juez puede hacer uso del control difuso? Sí, claro que sí. El control difuso está destinado, el artículo 138 reconoce la facultad de un juez de hacer el control difuso, es decir, preferir la norma constitucional, una norma de menor jerarquía y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Mucho se ha discutido ahora, dice, no, hay que restarle esa posibilidad al juez de control difuso. Históricamente, el control difuso es esa, es esa suerte de examen de compatibilidad en la preferencia de una norma de carácter constitucional de mayor jerarquía en la Constitución frente a una norma de menor jerarquía. Ahora, que el control difuso también lo puede ejercer también el Tribunal Constitucional. Pero sí, pero definitivamente sí es posible que un juez haga un control difuso en un proceso de cumplimiento constitucional. Claro que sí, claro que sí. No hay más preguntas. ¿Alguna pregunta en público que quiera hacerse? Con todo gusto. A ver, hay más preguntas. Dice, doctor, en mi sustentación de tesis preguntaron, ¿cuál es el carácter jurídico transversal y cuál es el carácter jurídico adversarial de un tema de investigación? Oh, su madre. Pero, Rodolfo, eso habría que carácter jurídico transversal y adversarial. No tengo ni idea. Es un tema de tu investigación. Bueno, yo te sugeriría que más bien eso le preguntes a un asesor de tesis, una persona que tiene que ver con el enfoque del desarrollo de investigación, ¿no? Y carácter jurídico transversal. No tengo ni idea. Bueno, el jurídico adversarial, primera vez que lo escucho. El otro, carácter jurídico transversal. Puedo entender que las normas en general, las normas en nuestro país tienen varios contenidos, varias características, ¿no? La notio, la ejecutio, la vocatio, la coertio, de carácter general, ¿no? Lo que no tiene, pues, el precedente. El precedente tiene la notio, la coertio, el ejecutio y la vocatio. Entiendo que eso es pero lo que no tiene el precedente es el origen legislativo, ¿no? Entonces me parece que el carácter jurídico transversal tiene que ver con eso, ¿no? Con los contenidos de las normas. Nuevamente repito, la notio, la coertio, la vocatio y el ejecutio. Carácter jurídico transversal, aplicable a todos. A ver, ¿qué más hay? Dice, cuando acudir a un proceso de cumplimiento y cuando un contencioso administrativo. ¿Cuál sería la diferencia de dichos procesos? Bueno, la diferencia en prima facie es que un cumplimiento es un proceso constitucional y el otro es un proceso ordinario. En el cumplimiento lo que busco es la eficacia de los actos administrativos y las normas con rango de ley, que garantizan su cumplimiento, su cumplimiento, su reconocimiento, frente a la existencia de una inercia, frente a la existencia de una inercia o una inactividad, formal o material. El cumplimiento es un proceso constitucional. El contencioso, lo que busca dentro del artículo 138 de la Constitución, lo que busca, ¿qué cosa es? Tres cosas muy distintas a ello. Declarar nulidad, ineficacia e invalidez. Dentro de un modelo en el cual el juez hace un efectivo control judicial, no constitucional, sino judicial, de los actos del Estado, de los actos de la administración pública. Es una diferencia entre procesos. Uno es un proceso constitucional, el otro es un proceso ordinario. Que pudiésemos
digamos, argumentar y decir, claro, lo que busca el cumplimiento es obligar al Estado a hacer algo. Claro que sí, por eso dije en su momento que había muchas tesis, en el sentido de que una tesis que no le resto validez, en el sentido que el cumplimiento viene a ser una suerte de contencioso de condena, ¿no? Ese era, digamos, es un poco en el enfoque de la primera versión. No había un contenido protegido constitucional, no había una controversia constitucional, ya que el incumplimiento de la norma legal o de una norma legal, un acto administrativo, no tenía o no tiene un contenido constitucional, sino es básicamente una exigencia de la propia norma. Pero la diferencia para mí es clarísima entre un proceso de cumplimiento y un contencioso administrativo. Sandra, siendo el proceso de acción popular un proceso constitucional, es posible que la Sala Constitucional declare en un caso el estado de cosas inconstitucionales, porque en temas de resolución de carácter general puede haber pluralidad afectados en el tiempo. Vean, es un tema que, digamos, hasta el código tampoco lo ha establecido. El tema del estado de cosas inconstitucionales que es una institución procesal que comienza en Colombia y después se traslada a Argentina y que ya el tribunal lo ha venido utilizando en más de una oportunidad, principalmente en el ámbito de incumplimiento, en el ámbito de la implementación de políticas públicas con la finalidad de identificar patrones de vulneración y omisión legislativa. Entonces, hay un tema interesante ahí. El código no lo ha establecido. Ha habido un desarrollo paralelo en la jurisprudencia constitucional en varios casos, ya sea en amparos, en habeas corpus, en varios casos. Sin embargo, no hay ninguna referencia, te digo, Sandra, no hay ninguna referencia a que digamos, ¿por qué no podría hacerlo, pues, ¿por qué no podría hacerlo una instancia judicial? En Argentina lo hizo la Corte Suprema de Argentina. En el caso, por ejemplo, de hacinamiento de personas que eran detenidas en la vía pública. Y entonces se evidenció que cada vez que habían redadas en Argentina, muchos locales o algunas comisarías se llenaban de personas que eran detenidas para el tema del control de identidad. Eso era un patrón de conducta. En el tema de hacinamiento carcelario se hizo, si mal no recuerdo, vía un habeas corpus. Pero históricamente, en el caso de Colombia y en el caso de Argentina, lo hizo el Poder Judicial. En el caso de Colombia es interesante, porque el primer caso del estado de cosas se dio en Colombia cuando en una comunidad en Bogotá, a los profesores mensualmente les restaban parte de un sueldo para un seguro integral de salud, ¿no? Al final, que este seguro integral de salud nunca se dio, nunca se hizo efectivo, pero eran una importante cantidad de maestros en Bogotá, en Bogotá. Entonces, dijeron, bueno, se planteó una demanda y después comenzaron a entrar más y más demandas, una importante cantidad de demandas. Entonces, la Corte colombiana dijo, aquí hay que cambiar el efecto de una sentencia inter partes en una sentencia erga omnes. Y lo hizo el Poder Judicial. Posteriormente también lo hizo la Corte Constitucional colombiana, pero digamos, pero eso no excluye que también lo hizo el Poder Judicial. Y en Argentina también se hizo vía el Poder Judicial, así que no veo ningún inconveniente para que pueda hacerlo. Dice, ¿qué significa cuando el TC dice que es un caso de relatoría? Bueno, en este caso, es un caso de relatoría, quiere decir, ¿qué pasa? Por ejemplo, a veces los expedientes que llegan vía RAC, por ejemplo, a la mesa de partes del tribunal, la relatoría de qué se encarga. Básicamente, en un principio es una especie de mesa, aparte de ser una mesa de partes, ¿no? Aparte de ser una mesa de partes, lo que hace la relatoría básicamente es un término, digamos que a veces un poquito despectivo, ¿no? Decían que era la lavandería. Habían, por ejemplo, muchos racks que eran planteados con respecto a un caso, por ejemplo, decían, y efectivamente se daban esos casos. Venía una sentencia de la sala que no resolvía la improcedencia, pero sí elevaba en consulta al Tribunal Constitucional, por ejemplo. Elevaba en consulta. Entonces, eso debería regresarse. Eso que hacía la teoría. Eso debería regresarse. O, por ejemplo, que planteaban un RAC con respecto, por ejemplo, al extremo de una denegación del medio cautelar.
O sea, el demandante decía, señor, planteó el RAC porque mi medida cautelar ha sido declarada improcedente. Frente a eso planteó el RAC. No es posible. Eso es un tema absolutamente improcedente. O, por ejemplo, cuando se plantee fuera de los 10 días, también la autoría hace las labores de, digamos, de lo que se llamaba antes lavandería, ¿no? Bueno, dice, de autor de una perspectiva constitucional, ¿a qué juristas o autores de derecho se refieren sobre el derecho de la presunción de inocencia y el derecho a la integridad que me recomienda? Y gracias por su anterior respuesta. Sobre el derecho a la presunción de inocencia y derecho a la integridad. Yo estos días estoy revisando y te voy a mandar el dato. Busca sobre estos temas. Hay en la Corte Interamericana, ha elaborado ya hace algún tiempo algunos cuadernillos de jurisprudencia. Porque hablar de autores significa hablar de posiciones doctrinarias, ¿no? Pero yo te recomendaría que busques en el Internet esto. Se llaman Cuadernillos de Jurisprudencia de la CIDH. Ahí vas a encontrar todo el ámbito del debido proceso en sede penal. Tiene que ver derecho de presunción, integridad y demás. Te recomendaría eso, un poco para que veas el criterio jurisprudencial, los llamados estándares internacionales de la Corte, que en el fondo son parámetros vinculados a su jurisprudencia, que significan en el fondo también estos criterios impositivos, ¿no? Que ordenan, que nutren el sistema jurídico en su conjunto y también en el Perú. Te recomendaría eso. ¿Puede decir de nuevo la diferencia entre el proceso constitucional y un proceso constitucionalizado? Sí, cómo no. Es muy simple. El proceso constitucionalizado es aquel proceso en el cual no tiene una controversia. Su finalidad del proceso no tiene una controversia constitucional. No tiene por finalidad resolver una controversia. Esta controversia constitucional tiene que ver con algo que se determina directa o indirectamente, implícita o explícitamente dentro de un contenido de un derecho. Hablar de un proceso constitucionalizado significa que éste no tiene ese contenido protegido, ese contenido constitucionalmente protegido. Un proceso constitucional sí tiene un contenido protegido. Un proceso constitucional sí resuelve una controversia. Si comparamos, por ejemplo, el habeas corpus con el cumplimiento, el habeas corpus que duda cabe, los derechos de tutela, ¿cuáles son? Libertad de tránsito, libertad individual, integridad física, derechos protegidos. En cambio, en el cumplimiento, ¿cuáles son? Señor, la reglamentación. La reglamentación es un tema en el cual haya una controversia constitucional. Que la norma se cumpla o no, eso depende de la administración pública. Pero que el tribunal no ha entendido que esto impone un deber para que esto sea resuelto, sea acatado. Entonces, este incumplimiento lo trasladan y lo convierten en una suerte de obligación que le permite una obligación del Estado y que un ciudadano pueda materializar judicialmente o, digamos, le da una vía expeditiva, rápida y eficaz en un proceso mejorado para que pueda ser efectivo ese reclamo. Esa es la finalidad. Pero entonces hay diferencias entre un proceso constitucional y un proceso consolidado. Dice, no se ha publicado en el diario oficial el peruano el reglamento de procedimientos disciplinarios. ¿Procede un proceso de acción popular? No, yo diría, si no se ha publicado un reglamento de procedimiento disciplinario, nuevamente, si no se ha publicado un reglamento, digamos, lo correcto sería un cumplimiento, señor. Si la norma, si hay una norma con rango de ley, una norma de rango administrativo que establece la publicación de ese reglamento, entonces, dijimos hace un rato, el tercer supuesto de cumplimiento es básicamente la omisión reglamentaria. No se ha publicado el reglamento. Ese es un supuesto de cumplimiento. Me parece, o sea, optando, digamos, eso de manera más directa y no vía un proceso de acción popular, parece. Bien, todas las preguntas más que interesantes, muy, muy informadas, muy, muy ilustradas. Hay algunas que no las puedo responder porque, digamos, no es de mi especialidad, como me hizo el colega sobre el tema de su investigación de tesis, ¿no? Pero en fin. Bueno, no sé si, Sefocap, ¿estás por ahí? Sí, doctor. 35 alumnos en la noche, ¿ah? Mira, para hacer un viernes jurídico, un número interesante. Bueno, yo les agradezco a todos ustedes la paciencia y el tiempo brindado. Es mi segunda sesión con Cefocap. Yo estuve con ustedes el 16 del mes pasado y bueno, siempre honrado por la invitación. Hace tiempo que quería participar en las actividades de Cefocap.
la difusión que tienen es de primera, digamos, la malla de cursos que tienen ustedes es de primera y estoy orgulloso y agradecido por la invitación, así que transmítenle a los directivos de la institución la felicitación del caso, ¿no? Por estos espacios académicos que brindan en beneficio de los colegas, definitivamente, ¿no? Dentro de una malla curricular, una presencia de distinguidos colegas. Yo he visto la, la malla de la convocatoria de los colegas, son colegas definitivamente distinguidos, colegas conocedores de la materia, en esos espacios que lo que hacen es democratizar el conocimiento, ¿no? Y eso es una labor excelente la que ustedes hacen y por eso me permito felicitar. Yo, por ejemplo, estoy permanentemente vinculado a la actividad académica y, por ejemplo, el otro día pregunté, vi un diplomado, no sé de qué exactamente era, una universidad que no voy a señalar su nombre, no voy a señalar su nombre, pero, y me pareció interesante y cuando pregunté, sí, doctor, este diplomado está, de la Universidad Piura era. No, no voy a decir no para hacerle publicidad, sino un poco para llamar la atención de la Universidad de Piura, un diplomado hasta que estaba como 3.600 soles. Y yo digo, ¿y dónde está, dónde está la democracia del conocimiento? ¿Dónde está la democracia del conocimiento? ¿No? O sea, ese es un fin mercantilista. No se puede lucrar con el conocimiento de esa manera. ¿No? Entonces, yo veo con sumo interés, siempre soy seguidor de sus actividades. En muchos de los cursos que ustedes hacen también me he matriculado, me he inscrito porque veo la calidad de las ponencias, los contenidos, y ese equipo humano que tienen ustedes de trabajo me parece un excelente ejemplo de sinergia, de actividades académicas, y por ello los felicito. Así que darle presente a los directivos de la institución mi felicitación por el éxito de esto. En el fondo redunda en la capacidad, en el aprendizaje y la especialización de los colegas abogados. Bueno, yo los dejo. No me queda más que agradecer a ustedes su tiempo y su atención. Muchísimas gracias, doctor Hugo. Bueno, Voy a siempre es un dejar, gusto voy a sí, dejar un doctor. correo acá por cualquier consulta, ¿ya? Ok, doctor, estaría bien. Bueno, más bien agradecerle, doctor, por su gran disertación del presente tema. Esperamos que también, pues, más adelante podamos planear algunos cursos más y entonces ya estaríamos trabajando ya de manera interna para habilitar algunos cursos mediante su Más, persona, doctor. por ejemplo, en el curso anterior que hoy no estuve, quería inscribirme, pero por tema de tiempo no lo hice, la verdad. Entiendo, doctor. No, Entonces porque ya, todos tenemos que aprender. O sea, es- el abogado que cree que ya lo sabe todo, que ya no, que está en otro nivel, y el abogado que cree así, que se retira al día siguiente. Yo siempre le digo a mis alumnos y a general a mis colegas como consejo, cada día yo sé menos cada día sé menos de la especialidad. El día que yo piense que ya estoy en mi tope, en mi límite, que soy un consagrado, ese día cuelgo mi medalla de abogado y me retiro y me pongo a hacer otra cosa. Definitivamente. Así es. sí, doctor, bueno, esta forma estaríamos culminando con la Hay sesión. uno que me escribe que le voy a yapear, no sé. Le voy a Sí, yapear a ver. doctor. Ya, si Dios quiere, alumno de derecho. Bueno, no sé qué me querrá decir, caray. Bueno, un fuerte abrazo a todos. Cuídense. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. Ya nos estaremos comunicando con usted de manera interna para más cursos con su persona. Muy bonita noche y un buen fin de semana, doctor. Hasta la Gracias. próxima.